Hola queridos amigos de Contexto. Bueno, y hoy tenemos nuestro programa de actualidad y de cosas interesantes con Bill Wall. ¿Y con quién mejor hablar del mercado de valores que con Bill Wall, que ha vivido inmerso en este mundo financiero? Hablando de estas primeras acciones que está aprobada ya por la Superintendencia de Valores para transar en bolsa de César Iglesias, son las primeras acciones de este tipo que se van a transar en el mercado, porque, bueno, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que se compran bonos, papeles comerciales, pero acciones es la primera vez. Sí se hizo un fideicomiso hace poco de que era algo parecido a unas acciones, pero con un tiempo preciso de redención, lo que hace que no calificase como acciones. Bill nos explicará mejor. También quiero mencionar en este mismo, Bill, buenos días. Ya, Buenos ya días, te vi, Norma. llegué un poco tarde hoy, pero ya nos saludamos. No, después me explica dónde estabas. Bill, tú sabes que hablando del mercado de valores, me enteré, bueno, ya eso venía cociéndose, la venta de Twitter a Elon Musk, el gigante de Tesla, de Sputnik, de estos viajes a al espacio tripulados, que también parecían inverosímiles. Este magnate del mundo tecnológico se ha caracterizado por ofrecer cosas que parecen que no se van a dar, imposibles, y asimismo ha comprado la red de Twitter. Al principio, el mes pasado, compró un 9,6, creo, del total de las acciones y prometió no estar en el consejo de accionistas y que no iba a influir en nada en lo que era pues la red en sí. Sin embargo, se anunció ya en este mes, hace unos pocos días, que había comprado el 90% de las acciones por la módica suma de 46.500 millones de dólares, que de hecho se decía que de dónde iba a sacar todo este dinero y que iba a tener que vender algunas de las acciones de Tesla, que por cierto están a un máximo relativamente histórico, están unos $1.000 y aunque el año pasado alcanzaron los $1.200, es mucho. Las acciones de Twitter, él puso un precio muy bueno, fueron 54.20, creo que fue que ofreció, y los accionistas no se rehusaron, van a manejar mucho dinero en efectivo y de hecho no hubo otros accionistas que ofrecieran más, cuando la acción en este momento está mucho más bajo de ahí, aunque como digo, el año pasado estuvo más alto. Sabemos que por la pandemia estas redes sociales subieron de precio porque todo el mundo estaba conectado todo el tiempo ahí. Es importante también señalar que Twitter no tiene tantos usuarios como por ejemplo Facebook, Instagram y todas estas redes, TikTok también, y estas redes sociales que son más populares, pero Twitter, a pesar de no ser tan popular en número de usuarios, sí es quizás la que tiene mayor peso en la opinión pública. De hecho, nos acordamos de cuando Donald Trump fue suspendido de la red de Twitter, porque es verdad que en Twitter no hay ideas prohibidas, supuestamente, pero sí palabras que detonan que la red los detecte y puedan salir del permiso de utilizar la plataforma. Bueno, no se sabe si Donald Trump será otra vez aceptado o si él estará interesado en volver a la red de Twitter, pero ya sabemos que Elon Musk, el gigante de Tesla, de los carros pues, eléctricos y del espacio con Sputnik, que también hemos hecho programas de estos temas en este programa Contexto, ha comprado la red de Twitter. Y aquí pues comenzamos entonces con el mercado de valores, Bill, con estas acciones de César Iglesias. No se sabe todavía cuándo será el campanazo y cuáles son las expectativas. Bueno, las expectativas son muy altas, obviamente porque esto es algo que transforma el mercado de valores de República Dominicana a la etapa final, que es el mercado de capitales. Llamamos capitales porque se compran acciones, acciones ya te da voz y voto, son acciones comunes, voz y voto en la asamblea. Es decir, que ya se democratiza realmente el primer paso para democratizar las empresas dominicanas, el mercado de valores, de manera que cualquier persona pueda comprar acciones. Los beneficiados de esto, en primer lugar, están los fondos de pensiones, porque ya diversifica la cartera
de títulos de deudas, que es lo que tenemos, que son bonos. Casi un 85% de los títulos que se negocian es Hacienda y Banco Central, de manera que hay una concentración muy elevada en riesgo estatal. Hay, por supuesto, inversiones en empresas privadas de diferentes sectores, y hay también los fondos de inversión que también están diversificados en diferentes sectores de la economía. Es decir, ahora venimos con las acciones. El primer intento, que no fue realmente emitir acciones, pero fue como, digamos, un paso intermedio, fue el de Leche Rica, con lo que tú mencionaste, el fideicomiso, que no es que se vendieron acciones, es que se hizo un fideicomiso cuyo subyacente, la base son acciones, una porción de acciones de Leche Rica. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que la empresa es transparente, como requiere cuando se emiten las acciones, ni que el que tenga una participación en el fideicomiso en realidad tiene voz y voto en la empresa. No es codueño de la empresa, ni mucho menos. Pero en aquel entonces las leyes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el sector impositivo, no lo dificultaban. Una de las cosas que más infectaba o se afectaba el mercado de acciones era que si la persona compraba una acción, el vendedor tenía que pagar el beneficio que le representara la venta. Es decir, que si lo vende a un precio superior al que lo compró, tiene una ganancia de capital, y por consiguiente tiene que pagar impuestos. En un mercado de valores donde esos títulos se negocian en la bolsa de valores, no se puede hacer eso, porque el vendedor y el comprador no necesariamente sabe quién la está vendiendo ni el otro quién la está comprando. Entonces, ¿no se va a pagar impuestos sobre ganancia de capital? No cuando se compra o se vende la acción. Es decir, hay, por supuesto, que pagarlo, se pagará, pero lo que quiero decirte es que había que pagarlo en el momento que se vendiera la acción, y esto, por supuesto, no lo permite el sistema. Y se va a pagar cuando uno haga la declaración de Cuando vaya renta. a hacer la declaración de esto, entonces ya automáticamente tiene un compromiso de pago, ¿no? Pero en realidad eso era uno de los problemas que tenía, que no tenía que ver nada con la ley de mercado de valores, pero era la ley de impuestos sobre la renta. Así que eso se superó, por lo cual entonces César Iglesia, que es una empresa que tiene 110 años de existencia, además yo sé que fueron clientes de Royal Bank. De acuerdo a la historia, ellos nacieron como empresa en San Pedro de Macorís, en el mismo año que abre Royal, que fue en 1912. Entonces, el Royal abre aquí en abril y abre 15 días después en San Pedro de Macorís. Y yo imagino, porque yo no estaba ahí, aunque no lo crean, yo imagino que el Royal, siendo el primer banco que abre en el país, ¿no? Hubo bancos anteriores, pero estamos hablando de un banco comercial de carácter internacional. Pues claro, cualquier empresa que naciera en esos momentos o que existiera en esos momentos, obviamente este era el banco donde poner, un banco canadiense que era en un sentido neutral, no tenía la influencia de los bancos americanos, que había intereses siempre del gobierno americano, sino que era puramente comercial, y eso era atractivo. Pero el Royal fue primero que cualquier otro banco norteamericano. norteamericano. En 1912, o sea que lo siguió el Citi. El Citi Citi precisamente vino cuando la invasión americana. Sí. Porque la invasión americana fue para recolectar o hacerse cargo de la colección de aduanas para pagar la deuda externa. Sí. Entonces venía el colector americano que llegó aquí, que tenía su oficina cerca de donde está ahora el Palacio Presidencial, y tenía que tener entonces un ente donde depositar esos recursos. Y el Citi, pues claro, se enamora y viene para acá. El Citi no vino con idea, como dijo Royal, de hacer negocio con el sector privado. Vino porque el gobierno americano necesitaba un depositario de confianza. Y el Royal, tú mismo me has dicho que vino por la industria azucarera. Exactamente, por la South Puerto Rican Sugar, porque el Royal abrió en 1907 en Puerto Rico, fue banco del South Puerto Rican Sugar. Ellos tenían interés en expandirse aquí y tenían las tierras en San Pedro de Macorís, La Romana, lo que es hoy Central Romana, realmente, que es la zona cañera fuerte de aquí.
Y entonces el Royal abre aquí, a los 15 días abre en San Pedro, todavía La Romana era una aldea básicamente, para atender las necesidades de la South Puerto Rican Show. Y Además, San luego Pedro era un abre en puerto Puerto importante. Plata, ¿verdad? ¿Eh? Y luego en Puerto Plata. Luego, bueno, abrió aquí, no me acuerdo si Santiago posiblemente fuera antes, Puerto Primero. Plata fue en el 17, Sí. pero el hecho es que evidentemente había necesidad de tener bancos comerciales para ya serio que depositar la moneda. La moneda era el dólar básicamente, lo que circulaba. Entonces el Royal era atractivo en ese sentido. En el caso de César Iglesias, yo recuerdo cuando llegué aquí la primera vez a final de 63, la época 64 en adelante, hasta el 71, que sí, que eran unos clientes importantes ya de Royal. Creo que la cuenta de ellos pasó a la oficina principal aquí. De manera que me alegro muchísimo por ello. Tienen una visión. Yo estuve en la presentación del anuncio formal oficial de la emisión y nos pusieron un video sobre la historia de César Iglesias, muy interesante, con un futuro extraordinario. Para el mercado de valores es muy significativo porque pertenece a la industria de alimentos, básicamente, con un abanico extraordinario de productos, también con interés de exportación. Ellos exportan, de manera que eso se quiere ampliar con los recursos que se van a recibir, que la empresa va a recibir con la venta de las acciones. Creo que lo que se va a vender es un poco más del 30% de las acciones, de manera que la empresa sigue siendo administrada y dirigida por los actuales dueños. Ellos ponen, que es lo usual, no se ponen todo en venta, sino se pone una parte en venta para que el periodo de transición sea adecuado, o sea, no van a cambiar todo el mundo. Lo más interesante para la sociedad dominicana, fuera del aspecto financiero, es lo que se exige a una compañía que cotiza en la bolsa. Es decir, tiene que tener un gobierno corporativo muy, muy rígido, que están en los reglamentos de la Superintendencia de Mercado de Valores, en el sentido de que tiene que ser transparente. ¿Qué tan transparente puede ser esto, Bill? Porque hemos visto cómo con la quiebra de los bancos, esta doble contabilidad y históricamente hemos visto que se hacen trampas. ¿Ya esto se ha afinado lo suficiente para que esta información contable que salga a los accionistas y al público sea realmente Mira, fiable? te voy a decir la verdad, aunque esto mucha gente van a creer que estoy... Cuando uno cotiza en bolsa, el régimen del mercado de valores, la base del mercado de valores es la transparencia. Por ejemplo, como tú sabes, soy miembro del Consejo Nacional de Mercado de Valores y para nosotros la obligación nuestra es el cuidar que los inversionistas tengan la información exacta, información que además sea consistente para que la puedan comparar con otros instrumentos similares de otros emisores. Es muy rígida la información que tienen que enviar a la superintendencia a diario, y quincenal y semanal, constantemente todo. Hay multas por no enviar la información dentro del periodo correspondiente y se aplican las multas, porque la esencia es esa. Si no hay transparencia, el mercado no puede existir. La banca tiene, no cabe duda, que no quiero que aquí, porque yo vengo también de la historia de Baninter, no cabe duda que hay un sistema de supervisión y de regulación. Pero aquí lo exige el mercado. No es solamente por la parte de los reguladores, sino que el mercado lo exige. Es muy difícil que un depositante de un banco vaya a exigir nada, excepto que le paguen los intereses. Y se lleva por lo que los reguladores lo están haciendo. Aquí es el inversionista el que recibe la información. En el mercado de valores, los reguladores no se preocupan tanto en que si el riesgo es aceptable o no. Eso lo decide el inversionista. Lo importante es que el inversionista tiene que tener toda la información que se le puede dar para que él pueda tomar una decisión. Pero si tiene más del 5% o aunque tenga tres acciones. El que vaya a comprar una acción tiene derecho a tener. Por eso las empresas que cotizan van a ser empresas reguladas,
por el mercado de valores. El mercado de valores se rige por las normas de IOSCO, que es un ente internacional de mercado de valores, que la banca nacional ni la banca de ningún país tiene un eje, un ente que tiene que cumplir con una serie de requisitos en su forma de supervisar y de regular que exige este centro mundial, IOSCO. La banca no, la banca tiene lo propio y más nada. Es decir, es de un nivel internacional porque los mercados se integran. El secreto es que hoy comenzamos con acción en el mercado dominicano y eventualmente tendremos más compañía, indudablemente, tendremos gente que quieran invertir en nuestra economía con un elevado crecimiento en la región, que sea atractivo. Si son empresas que venden productos conocidos en la región o más allá, pues también ya conocen la empresa y la calidad de los productos, y la idea es que vengan las inversiones de fuera a través del mercado de valores. Le da la oportunidad al dominicano de ser accionista, pero también el extranjero puede ser accionista. Y por consiguiente, esto enriquece al país. No es que tengo que venir yo con mucho dinero para comprar una empresa y una negociación de 1 a 1. El valor de la acción la determina la oferta y demanda. Eso te iba a decir, Bill. En el caso de esta que estamos hablando, que es César Iglesias, que es la primera compañía que va a cotizar acciones en bolsa, ¿cómo tú, por tu experiencia, adivinas el valor de esta acción? Tengo entendido que va a tener, creo que son 2 días para los pequeños accionistas. Exacto, sí. Y luego ya se va a ir a los grandes accionistas como fondo, el AFP, no sé si extranjeros también, lo que fuese. ¿Cuál es tu experiencia entre el campanazo y el precio de la acción en una compañía como esta, que es alimenticia? Porque todos son, en el mercado todo es expectativas, también hay que explicarle esto al público, que claro, la expectativa va de acuerdo a la esencia de la compañía, pero muchas veces hay cierto divorcio en lo que es, como por ejemplo lo que hablábamos de Elon Musk. Bueno, mira, las decisiones que se tomen que tengan un efecto, un resultado al futuro, está fundamentado en un elevado, digamos, porcentaje de especulación, por la expectativa. Todo lo que tú haces expectativa. Tú vas, por ejemplo, si hoy vas a un restaurante a almorzar, la expectativa es que tú tienes ganas de comer algo y la expectativa es que la calidad de ese producto, porque tal vez Exacto. tú conozcas el restaurante, es todo expectativa. Sí. Si te va a casar lo mismo, si Es tiene una verdad. novia lo mismo, si te va a comprar ropa lo mismo, que te quede bien o no te quede bien. Nada No es nos damos seguro. cuenta. Por eso es, pero sin embargo, cuando nos vamos a la finanza, en un banco es muy difícil que alguien, aunque a mí me ha pasado un caso específico con un señor norteamericano en Puerto Rico hace muchos años, de que, por ejemplo, te pida información financiera de la institución donde va a depositar. Porque esa información se publica por ley aquí trimestralmente, sí, en un periódico, y a veces se gastan una fortuna. Yo no sé por qué eso no lo pueden hacer igualmente por vía electrónica, pero en fin, la bolsa, el mercado de valores, la mayoría de información está accesible por este medio. Pero entonces nadie se va a poner a leer eso, ni lo va a entender, al menos que tú seas del gremio, claro, o te interese. Y en segundo lugar, cuando uno va a depositar, uno lo que espera es que le paguen sus intereses. Su expectativa es que si pone un depósito a 180 días, que a los 180 días le paguen sus intereses y si él quiere retirar el principal, que lo pueda hacer. No hay más nada. Aquí es el inversionista tiene que tener información continua. El inversionista, cuando va a abrir una cuenta con un puesto de bolsa, tiene que hacerse a través del puesto de bolsa y va a hacer la cuenta. Ahí le llenan un formulario en la apertura de cuenta donde hay un perfil del inversionista. Ahí se determina, por las preguntas que te hacen, cuál es tu característica de asumir riesgo. Hay personas que son mucho más audaces, hay otras que son más conservadoras, depende de la edad, depende del dinero o los bienes que uno posea, hay un elemento. Todo eso se mide, porque en este momento, donde tú abres la cuenta, el puesto de bolsa, se constituye en un asesor tuyo para decirle, mire, no es que yo le diga que usted no puede invertir aquí o no, pero de acuerdo a su característica, esto es lo que me parece apropiado, estos productos o no. O que usted diversifique o que usted haga esto, de acuerdo a sus conocimientos también del mercado. Usted conoce los mercados, usted ha invertido fuera, usted tiene idea. Todo eso y están, por ejemplo, los inversionistas profesionales, como son los fondos de inversiones, como son los fondos de pensiones. Es decir,
son instituciones. Todo eso está marcado, porque la idea es que la decisión la tome el individuo y que tenga la información y la asesoría que compete de profesionales que están funcionando como puestos de bolsa, también por la autorización de la Superintendencia de Valores. ¿Qué pasa, Bill, cuando las personas invierten en una casa de esta de corretajes que te dicen que son acciones de renta variable, pero no son acciones en realidad, sino son papeles comerciales, pero tú inviertes en renta variable porque ellos tienen como una mezcla de muchos tipos de inversiones y te dan una media? ¿Es esto confiable? Sí, no, verá, espérate, hay que tener cuidado con esto. Sí. Por ejemplo, siempre hemos dicho renta fija, que son los instrumentos de deuda, Sí. Es decir, bonos del Estado o letras del Banco Central, notas del Banco Central, que es un préstamo que tú estás dando al tasa emisor. fija. De manera que hay una tasa de interés, hay un periodo específico y como si depositar en un banco, un plazo fijo, ¿no? Lo que llaman la banca hoy un certificado de inversión. Incorrectamente para mí, pero le llaman eso. Pero es un depósito a plazo fijo. Y esto es lo mismo, es un bono, pero el plazo es mayor, lo puedes comprar o vender, no tienes que quedarte con el bono por 10 o 15 años, porque hay un mercado que te compra o te Pero vende. puede variar lo que te pagan. Sí, Esa claro. es la diferencia. No, lo que te pagan no. Puede variar si tú lo vendes, Exacto, que tenga que venderlo a una prima exacto. o tenga que venderlo a un descuento. O sea, no es lo que te pagan porque eso No, es lo que te fijo, paga es pero si ha bajado o subido los intereses a la hora de venderlo en el mercado secundario, ahí sí te pero van a devolver menos el que dinero compra no necesariamente lo compra con para intención venderlo. de venderlo. Sí. La acción es tal vez diferente, pero en el caso de un bono, tú te conformas con que te paguen el 6, 7, el 8 y todo va bien. Ahora, después tú quieres diversificar y si tú quieres venderlo, lo ideal es que tú lo vendas cuando o te van a pagar lo mismo que tú pagaste, un poco más. Esa es la diferencia entre el valor nominal o el valor de compra y el rendimiento. El rendimiento cambia. Una cosa hay que tomar en cuenta, y un poco complejo para explicarlo. ¿El rendimiento es lo que te pagan? No, el rendimiento no es lo que te paga. Lo que te pagan es el cupón, el Sí, fijo. el cupón. El rendimiento es lo que tú recibes basado en Sí. cómo está el valor. Sí. Hay un elemento muy importante que yo lo expliqué el otro día en el contexto del dilema de los fondos de pensiones con respecto a cómo se contabiliza el valor. La contabilidad de los mercados de valores es en inglés mark to market, es decir, se contabiliza en base al valor mercado y ese valor cambia varias veces durante el día dependiendo de cómo se compre o se compren y se vendan las acciones y la tendencia. Por ejemplo, ahora mismo lo que tú dijiste de Musk, él compró las acciones y ya o dijo compraba las acciones de Twitter y ha afectado el valor de las acciones de Tesla, Sí. que parece que eso puede cambiar. Él todavía no está, puede ser que se eche atrás, Sí, porque no ha el pagado. problema es que Tesla, no cabe duda que está algo sobrevaluada, basado en el potencial. Las ventas recientes fueron más elevadas de las expectativas, pero de todas maneras todavía está en el aire y él tomó mucho dinero prestado para todo eso. Es decir, el comprar esto ahora distrae y puede ser que él vaya más allá de su capacidad. Es decir, pero es una decisión de él. Los reguladores no tienen que ver con eso. El regulador, usted quiere comprar eso, usted tiene los medios, usted lo compra. Claro, puede afectar el valor de las acciones, no cabe duda. Claro. Por eso lo más importante en esto es que la persona que tenga interés en invertir vaya donde un puesto de bolsa, los bancos por lo regular tienen puesto de bolsa, y se asesore. Y ahí le identifican cuál es su característica, su perfil de riesgo, que como dije va de acuerdo a esa forma de ser. Yo, por ejemplo, en dinero tiendo a ser conservador, más conservador. También mi profesión bancaria me lo obligó de ser más cuidadoso, de calcular el riesgo calculado, de medirlo, etc. Hay otras personas que son mucho más arriesgadas, Sí. Su característica, y después los medios que posee y los conocimientos que posee. A veces el tener mucho conocimiento te hace un poco más conservador, porque ya ves más allá. Claro. Otros no. Pero el mercado funciona así. Es decir, vamos a ver un cambio de cultura en el sistema financiero nacional
Y va a haber un cambio de cultura en las empresas, puesto que ahora al abrirse las empresas tiene que tener un número en el consejo de personas independientes. Yo, por ejemplo, en el mercado de valores soy de 4, uno de los consejeros independientes. Es decir, que no estamos atados a ninguna forma al Estado, sino independientes. Quiere decir que mi criterio viene de mi conocimiento y mi experiencia y ese es mi punto y mi voto está fundamentado en eso. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores del mundo tienen un componente grande de independiente, porque se alimentan de esos conocimientos. Y luego, claro está, la asamblea anual vienen todos los accionistas. Pueden nombrar, pueden delegar. A veces hacen un grupo y dicen, bueno, yo delego, no tengo que ir. Pero si tú quieres ir, puedes ir y está presente y puedes pedir y solicitar una pregunta a que el alto aunque ejecutivo tengas de la 3 empresa, acciones, aunque puedes tenga ir. 30 acciones. Por ejemplo, yo como funcionario de Royal y toda mi vida, pues acciones de Royal. Y a veces anualmente nos invitaban a un grupo a participar, no podíamos ir todos, a participar en la asamblea. Y recuerdo la asamblea que yo participé hace bastantes años, la primera y única que participé, que había una señora mayor, se levantó y ella dijo que ella representaba un grupo religioso y tal, que tenían acciones en el banco. Muy bien, ella dijo, yo quiero que me expliquen si el banco tiene transacciones de préstamo con África del Sur. Eso es la época del apartheid, porque tienen el apartheid y nosotros en nuestra creencia consideramos que tal y cual. Y le tuvo que dar la explicación el presidente de que no teníamos, que además de eso el gobierno canadiense ya había dictaminado el que no podíamos tener relaciones comerciales, pero bien dijo que si por casualidad, de una manera indirecta, había algo, no lo podíamos controlar 100%, pero que sí estábamos atentos y analizábamos los posibles vínculos. Y otro señor, que era gay, preguntó que si en el Royal Bank habían, por ejemplo, altos ejecutivos gay y si tenía que, lo obligaban a que lo dijeran o lo tenían que esconder o le daban las mismas Por eso te iba a oportunidades preguntar a que los si no, homosexuales. si eso no se pregunta. Y hubo que responderle. Tú tienes derecho, al menos que sea algo que ofenda. Ok, Bill, pero lo que te pregunto es, ¿cómo el banco va a saber de ciencia cierta si tú eres gay o no? Porque no hay un cuestionario que te pregunte. No, pero por eso mismo, decía que no era porque él decía si había una política que discriminaba. Okay. Pero de hecho dijo, no, nosotros en el Royal tenemos gente que sabemos que son gay y nosotros los medimos por su capacidad y su rendimiento. Y hay otros que si son y no nos interesa. O sea, la ley en Canadá no te permitía que tú declararas, ni entonces ni ahora, pero que no había discriminación ni escondida y tuvo que dar una explicación. Lo que te quiero decir con esto es que había que responder. cuentas. Y en Canadá los bancos tienen acceso a las personas que son incapacitadas, que tienen silla de ruedas. Tú verás que todas las sucursales tienen los cajeros automáticos, un cajero automático a nivel bajo, que no son para los niños pequeños. Entonces, y eso vino porque accionistas de banco, no puedo decir que fueron uno solo, tenían dificultades a veces y decían que yo no puedo llegar a mi casa y necesito eso. Y entonces las rampas para de acceso, todo eso vino precisamente donde accionistas empezaron a cuestionar, tenían todo el derecho y tenían razón. Es decir, que eso hace que las instituciones se fortalezcan, porque están más conscientes de las necesidades sociales, están más conscientes, por ejemplo, de la gobernanza, el gobierno de gobernanza, que es una exigencia, ¿no? Por los reglamentos de la superintendencia. Ese reglamento exige que haya conciencia, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Y no puedes tener, por ejemplo, empleados a menores de edad. O sea, una serie de cumplimientos. Eso va mucho más allá de la evolución de la sociedad dominicana. Eso viene de países muy desarrollados donde la sociedad van exigiendo esos cambios. ¿Y cómo se lo exigen? Bueno, hay personas que ya han dicho, han declarado grupos que no compran ciertas acciones de Starbucks, por ejemplo, que sabemos todo porque están aquí, porque ellos compran café en lugares donde hay mucha pobreza y abusan del precio que le pagan a los productores. Otros, por ejemplo, en Amazon, hubo quien criticó que no iba a comprar acciones de Amazon sencillamente porque compraban artículos y vendían artículos
fabricado en países como Bangladesh y tal, donde tenían en las fábricas empleados a menores de edad. Entonces, quiere decir que ya en la sociedad castiga a esas empresas porque está todo Y volvemos a lo transparente. mismo, que esto, al ser percepción, se va generando una ola negativa alrededor de esa Exacto. compañía, y es más, va más allá de ese pequeño grupo que quizás dijo esto antes. Claro. Nos tenemos que ir a la pausa, Bill. Hay muchas preguntas que quisiera hacerte, pero el tiempo es corto. Volvemos enseguida. Bueno, amigos, aquí se arman unas tertulias en los descansos muy buenas. Hablamos hoy del mercado de valores y de esta primera empresa que cotizará en bolsa, César Iglesias. Y bueno, se me ocurren muchas preguntas, Bill. Por ejemplo, hablábamos también de lo de Elon Musk, cómo la acción de Tesla estaba alta, pero más baja que el año pasado, y que las tech están mucho más bajas. Y se dice que él va a vender alguna de estas acciones para comprar Twitter. ¿Es un buen momento, tú crees? Digo, no es que estamos aconsejando a ninguno que vaya a invertir, pero así, a vuelo de pájaro. ¿Tú crees que es buen momento entonces para vender acciones de tecnología, de redes sociales y eso que posiblemente están a la baja ahora, para invertir, pero va a invertir en otra que es Twitter, que es una red que realmente, bueno, yo le tengo mi desconfianza? Mira, tú me estás haciendo preguntas ahora como un asesor de inversiones, Sí, ¿no? En el no, y de mercado de Estados Unidos. tecnología también. Eso es un poco Delicado. Primero, no es solamente delicado, es que lo que estamos analizando es un señor, el más rico del mundo, ¿verdad? Que conocemos, que es un poco excéntrico. Sí. Tal vez los de poco incorrecto, pero es excéntrico. Y de hecho, en un caso específico que afecta a Tesla, que es una compañía en crecimiento, que también ha sido afectada por la situación de Shanghái, porque tiene fábrica en Shanghái y eso se ha cerrado por la cuestión del aislamiento del COVID. No hace mucho se abrió una de las mayores fábricas en Texas, porque él quiso pasar también a Estados Unidos. En fin, una empresa que, como toda la empresa automovilística, además del sector eléctrico, están teniendo dificultades con las materias primas. Sea chips o sea batería o sea por el estilo, que de hecho va a abrir una fábrica grande no lejos de mi hija, en la afuera de Toronto, para batería y cosas por el estilo. Es decir, él está buscando centros donde diversifique la producción. Eso por un lado. Es decir, que esa empresa que tiene el valor más alto en los mercados de valores de la empresa automovilística, pasó a la Toyota y demás, aún teniendo mucho menos ventas, fundamentada de nuevo en lo que tú dijiste, que cuando se hace una inversión en una acción en un mercado de valores, tú estás buscando las expectativas. El secreto no es que te paguen mucho dividendo, es que si tú compras una acción a $10, que dentro de un periodo razonable esté a 15 y 20, porque tú ya estás duplicando el valor que tú pagaste. Y eso es, si tú la vendes, si tú no la quieres vender, cuando menos en tu contabilidad, tú vas a tener un valor superior en el valor de bienes. Y si las quieres vender, pues ganaste dinero. No se invierte para recibir los dividendos. Las empresas, por ejemplo, sobre todo tipo Tesla, que está creciendo muchísimo, la etapa en que está, la idea es que una gran parte de los dividendos se reinviertan en la compañía. Entonces, los dividendos que van a pagar son inferiores. Una empresa, por ejemplo, como, ¿qué te digo yo? General Electric, o una empresa ya madura, pues puede pagarte más dividendos porque no hay mucho más que descubrir. Por consiguiente, eso es la cuestión. Ahora, mirar el mercado en base a eso es complicado. Pero lo que te quiero decir y lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo de todas las cosas que hay que tomar en consideración. Porque el invertir en un mercado de valores es mucho más sofisticado y complejo que depositar dinero en un banco. Y entonces eso me obliga a otra pregunta, que en este país pues ya va a haber esta oportunidad tanto para inversionistas como para las empresas capitalizarse. Pero te pregunto, bueno, depende, me vas a decir depende, pero ¿qué es mejor para una empresa? Porque el banco te va a dar un interés quizás, un dinero más caro en intereses, pero te va a ir descontando según tú vayas pagando porque es un interés compuesto y aquí es siempre el mismo.
¿qué vendría siendo más positivo para la empresa? Perdón, explícame eso. Tengo Tú entendido. dices una empresa tomar Sí, yo, prestado. Mónica, toma yo prestado. tomo al banco de 10 millones de pesos y ellos me van a cobrar un 14%, vamos a suponer, fijo a 10 años. Mientras que en el mercado de valores lo voy a conseguir quizás al 10%, fijo también, si lo hago a 10 años. También esa es otra pregunta, porque las acciones en el mercado de valores no terminan, van pasando de mano en mano a menos que no se recompren todas. Ese interés va a ser siempre fijo, pero en el del banco va a variar. No, el del banco no va a variar. Depende de lo que tú vayas pagando. No, espérate. Primero, porque si ya primero. La banca funciona con diferentes tipos de préstamos y por lo regular son corto plazo. La cartera del banco de hipoteca es pequeña en comparación y ellos la pueden titularizar y vender en el mercado. El dinero que el banco recibe es corto plazo. Nadie deposita en un banco por 10 años, ni 5 años, ni un año. No. Son 180 días, 90 días, porque la tasa es variable. Por el periodo que tú la tienes, sí, pero después cambia la tasa como está pasando ahora mismo con el Banco Central, que está subiendo las tasas. Tú la pones a 180 días antes que el banco subiera las tasas y tú tienes que esperar los 180 días. Y cuando tú vayas a renovar eso, si lo vas a renovar, vas a ver que te van a pagar algo más que cuando te pagaron al principio hace 180 días. Es decir, que eso es así. Ahora, el mercado de valores, cuando tú compras títulos, por lo regular, quitando algunos de corto plazo, el money market, quitando eso, tú te vas a bonos. Pero tú no tienes que retener un bono 10 o 20 años, porque hay un mercado donde los bonos se negocian. Entonces, al haber un mercado, no es que el que emite el título te tiene que pagar antes. No, es que hay alguien que lo compra y ese título puede pasar de mano en mano, como se suele decir, como una moneda falsificada. Eso va a pasar de mano en mano. Pero tú no tienes que retenerlo los 30 años. Pero durante ese periodo, lo que está pactado, se llaman los cupones, los intereses que te pagan, eso no se altera en absoluto. Lo que pasa es que al negociarse y haber un mercado, el precio de compra va a variar de acuerdo a cómo estén las tasas de interés. Si la tasa de interés está subiendo y tú lo vendes, va a tener que venderlo a menos de lo que te costó, porque ya hay otros bonos que tienen una tasa de interés mayor. Que son preferibles. Es decir, ese es que cuando tú inviertes, por muy sencillo que sea la inversión, lo ideal es que vaya enterándote de todo cómo funciona, para que tú tengas una idea. Yo, por ejemplo, sugerí en una ocasión que las empresas que tenga potencial para emitir, que esperamos todo en el mercado, que César Iglesias sea el primero, pero que le sigan otros que seguramente esperarán a ver la reacción del público, la reacción de esto y ver cómo funciona para ello verlo. Pero yo siempre dije que lo mejor es que a esa empresa sugerirle que inviertan en el mercado con lo que hay ahora, que son títulos de deuda, que inviertan con eso, simplemente para ver el mecanismo, la dinámica del mercado, que compren, por ejemplo, una participación en un fondo de inversión para manejar la tesorería del negocio. La tesorería es el manejo de la liquidez, invirtiendo, no solamente dejando el dinero en un banco, sino donde pueda tener un mayor retorno. Entonces, que vea cómo funciona la dinámica del puesto de bolsa y lo vea del otro lado, ponerse en el otro lado. Y después que vea bien como el mercado, que tenga digamos, una práctica, una experiencia vivida como inversionista, que entonces vaya estudiando las posibilidades de convertirse en emisor del otro lado. O sea, conocer el mercado. Porque aquí tenemos un problema. Tenemos que el mercado nuestro es joven, mucha gente no conoce, y la mejor manera de conocer es comprar algo, aunque sea un título a corto plazo del Banco Central o algo de Hacienda, o sea que tú recomiendas a las mismas empresas que compren algo de acciones en César Iglesias para ver. Pueden comprar algunas para ver, pueden comprarlo, pueden comprar en su nombre personal, los ejecutivos, los dueños, para ver la dinámica. Es decir, es fascinante. O sea, ¿y cuál es el comportamiento esperado de las acciones después? Porque si hay mucha compra va a subir el precio de la acción. La idea es que tú sales al mercado, como tú dices, el campanazo, ¿no? Tú sales al mercado y lo que te va a encontrar es que a lo mejor no se sabe todavía a qué precio salen las acciones. No te olvides de que esto tiene un estudio de meses y cuando van a hacer una emisión en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, hay constantemente saliendo y nuevas y eso ya es una cosa, pero aquí para hacer eso
la primera vez sobre todo, tiene todo un proceso de estudio. Y lo primero que una empresa dice, bueno, yo quiero necesito tanto dinero. ¿Cuál es la opción? Bueno, emito un título de deuda o puedo vender acciones. Esa es la opción. Antes no la tenía, ahora sí la tienen. Y decir, bueno, yo no quiero endeudarme más porque tengo que pagar los intereses, esos son intereses que tienen que salir de los beneficios. Yo prefiero aumentar mi capital con accionistas nuevos, dinero fresco, que lo único que le ofrezco es dos cosas. Dividendos, que eso se decide de acuerdo a las ganancias, y segundo, que la acción suba por el éxito de las inversiones. El mismo que dividendo haciendo, que a todos los inversionistas. El dividendo, ¿verdad? lo que tú recibes en efectivo, lo mismo. Lo mismo en efectivo, que a todos. dividendo por acción. Y luego lo otro es que el dinero que dejemos aumenta el valor de la acción, porque el dinero que te paga a ti sale de la empresa, pero el que se queda en la empresa le permite a la empresa multiplicar. Hay una política de que no se van a multiplicar. repartir todos los dividendos, ¿Perdón? entonces. Hay una política en esta o al principio de que No, se van al a repartir contrario, no todos hace los dividendos. sentido, porque el que invierte en acciones lo que busca es que la acción Claro. suba, no el dividendo. Claro, claro. O sea, si yo tengo la edad que yo tengo, por ejemplo, que digo, bueno, yo tengo que vivir de mis ingresos fijos, de mis inversiones o de mi pensión o lo que sea. Entonces yo digo, yo quiero tener tanto monto que lo que necesito, pero después otro dinero que yo puedo sin invertir en eso, buscando el que suba, que aumente el precio de la inversión. Ok, pero el valor de no la entendí inversión. muy bien. Si yo invierto, lo que busco es que el valor suba, pero también mi renta anual. Entonces, lo que gane, o sea, los dividendos, ¿se van a reinvertir para que suba la acción o me lo van a dar todo? No, perdón, escúchame bien. Los dividendos lo decide el Consejo. Claro. Hay una política que tiene que explicar en la asamblea a los accionistas el por qué. Tienen que explicar todo lo que se hace. Se va a pagar tanto de dividendo, un 10% de los beneficios, un 5%, tal. El resto que queda en la empresa, eso es para fortalecer y llevar a cabo este plan que tenemos o lo que sea. Es decir, que de hecho el dinero se queda y te interesa. Si tú lo que quieres es tener una renta, una entrada fija, por eso se llama títulos de renta fija, tienes que tener uno de deuda que tú sabes muy bien que son el 6% y eso es lo que te van a pagar, 6%, tú cuentas con eso. Pero el dividendo tú nunca sabes lo que te pueden pagar. No hay compromiso de pagar un porcentaje de las ganancias. Depende de si la empresa tiene bastante liquidez y puede ser más generosa pagándole a lo esto, o si necesita capital para seguir creciendo y por lo tanto es un poco más Ahora conservador. bien, Bill, eso ya se entiende perfectamente. Sin embargo, el precio de la acción para que cambie por los dividendos acumulados que tenga y a esto que tú te estás refiriendo es si se vende la empresa completa, pero hay un valor nominal. Perdón. No. Cuando yo te digo que se queda en la empresa, no es que el dinero se queda ahí. No, que se invierte. Está invertido, o sea, Claro. tú no sabes dónde el dinero Por eso va que se invierte. diferentes cosas. Por o sea, eso. no es que tú te enteras cuando pasa, es que eso, el aumento en el valor no es inmediato. A eso voy. Porque no es expectativa, inmediato. tú estás discutiendo, tú estás contradiciendo lo que tú dijiste, es la expectativa de lo que ese dinero va a Sí, ser. pero mi pregunta es sencilla. ¿Cuándo sube el precio de una acción? Porque para que suba, cuando sale el precio de la acción a 100 pesos, vamos a suponer, Sí. y luego ya el precio real de la acción, volvemos, es por expectativas. Pero, o sea, que tú lo puedes vender, si sale a 100, tú lo puedes vender a 150 si hay más compradores. No, perdón. Es oferta y demanda. Por eso. Ok, bien. Si yo, por ejemplo, sale la empresa al mercado, vamos a decir que se decide que va a salir la acción a 100. Eso está estudiado, ¿eh? Eso está estudiado. Eso los técnicos te dicen, usted necesita tanto dinero, entonces tenemos que tener tantas acciones y esas acciones vamos a salir al mercado a $15 o a 16 o a $20 o 20 pesos, lo que sea. La idea es ponerla un poco más abajo de lo que se considera que es razonable, porque es un estudio hecho a fondo, con el valor del flujo de efectivo, valor presente, valor futuro, todo eso. Y entonces se dice, 30 sería el valor, pero vamos a salir con 20 o 22. La idea es que de salida empieza a subir.
empieza a subir. O sea que es buena inversión comprarla de entrada. Claro. Bueno, eso o no, pero que depende del Depende de la mercado. expectativa. Pero tú vas a invertir, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a esperar qué pasa, porque tampoco es que tú estás invirtiendo Porque para, muchas veces ha bajado para venderla a los también, 5 minutos. Claro. Pero es que nadie va a comprar para tú venderla a los 5 minutos, no es un casino. Es decir, tú tienes que decir, yo voy a invertir aquí, pero si tú ves que salió a 20 y cierra al día con negociaciones al 25, dices, oye, fabuloso, ya veo que esta acción realmente el valor es por encima de lo que yo acabo de pagar. No es que tú vas a salir a venderla, porque tú sabes que el potencial está ahí y que eso va a seguir. Claro, no va a subir de la misma velocidad que inicial, pero va a subir. Si no, vámonos a Tesla. Tesla hace 2 años era cuestionable. Hoy, mira la acción donde llegó. Sí. Yahoo también. Ahora, hay un elemento que no se ha hablado en muchos foros, inclusive que yo he oído, que es que también se mide valor de la acción por el beneficio de la empresa, es el índice o el ratio entre el valor de la acción y el beneficio de la empresa en los últimos 12 meses. No el año fiscal, 12 meses. Entonces la relación puede ser 16 por 1, 17 por 1, 20 por 1, lo que sea. En el año 98, Yahoo.com, que eso no tenía fondo, eso iba a ser de por vida.com, llegó a valer la acción 1000 años de ganancia. ¡Wow! Por eso después fue una burbuja tremenda. Cayó, fue una burbuja. Claro. Pero la expectativa del .com era una cosa, claro, el que aprovechó y vendió, bien. Pero todo eso, claro, se requiere mucho más que un programa de esta índole. No tenemos que ir a la pausa. Pero tenemos que la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Uno se... Bueno, señores, no es fácil invertir en el mercado de valores porque hay que tener muchas cosas pendientes y saber vender y comprar mucha información a tiempo para saber cuándo y a dónde comprar y vender. Por cierto, Bill, me mencionabas el alza, el fortalecimiento del dólar. Dime el euro en cuánto está hoy respecto al dólar y todo esto. Esto es otro de los elementos que hay que conocer. Hay que conocer la dinámica de cómo funcionan las economías, los sectores financieros de apoyo a las economías en el mundo entero y qué es lo que afecta a la geopolítica, todo. Hay que estar al tanto de todo. O sea, no es depositar en un banco y olvidarse hasta que el día que todo tiene que influye. Es decir, es la dinámica, lo interesante y por eso uno se emociona y se entusiasma. Pero lo que vemos es la situación que ha podido cambiar un poco, no tanto, porque el petróleo ahora mismo a las 9.42 está el barril del Texas a $100.17. Bajó un poco, estaba en 102 y el Brent es 103. Esto es interesante porque precisamente en estos momentos el gas natural se ha subido un poco. En estos momentos recibimos el anuncio ayer de que Rusia le cortaba los embarques de gas natural a Polonia y a Bulgaria. Bueno, Polonia es uno de los países de Europa que dependen más del gas natural y de petróleo. Aunque ellos dijeron que tienen suficiente porque los rusos insisten que hay que pagarlo a estos países que apoyan a Ucrania, que lo ven como, digamos, antagonistas, quieren insistirle en eso. Pero ahora, por eso yo me pregunté, ¿pero a Alemania no le están diciendo lo mismo? Bueno, Alemania es Alemania, ¿no? Vamos a empezar por los menos fuertes. Pero Alemania ya anunció que enviaba 50 tanques equipados con equipo sofisticado antiaéreo, que eso es completo. Alemania no se le ha ocurrido vender un tanque a nadie desde la Segunda Guerra Mundial, y entonces no lo vendía, lo usaba. Quiere decir que es un cambio sustancial. Hay un cambio también interesante en esto y es declaraciones de Estados Unidos que alega que parte del apoyo o uno de los motivos del apoyo a Ucrania es para desgastar el poderío militar de Rusia. Es decir, eso lo sabíamos, ¿no? Que Rusia está perdiendo equipo y usando muchas municiones y perdiendo hombres y creando conflictos en el ejército. Y eso a Rusia no le ha gustado, de manera que la declaración que hicieron de nuevo ayer es que se tome en cuenta el peligro de una guerra nuclear. Bueno, yo quisiera saber qué pasa si Occidente le dice,
vamos al DEFCON 2, que es poner casi en forma de combate las fuerzas nucleares occidentales. A ver qué diría Rusia, porque eso sería ya, hasta ahora Rusia es el único que habla de formas nucleares. Sí. Pero lo que sí es evidente es que Rusia ya reconoce que en guerra convencional no puede con la OTAN. ¿Lo dijo? No, pero ya lo reconoce. Del momento que Rusia saque lo nuclear, que es lo que equipara, tú estás reconociendo que no. Y lo que estamos viendo en Ucrania está mostrando que no, porque no, y le van a seguir dando armamento y va a llegar un momento que no va a poder sostenerse. Pero existe esa línea fina de que Rusia, con este señor al cargo, decida llevarlo un paso más, porque ya es evidente que no pueden con Occidente. Primero que no pueden, y él tenía que reconocerlo, porque de las 10 principales economías del mundo, los países occidentales tienen 9, quitando a China, porque Rusia no está entre las primeras 10. Si tú tienes un elemento militar, tienes que tener una industria y una economía que te apoye. Que si tú dices vamos a empezar a hacer armamento, pase como la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos, que salían armamento en buen dominicano por un tubo y 7 llaves. Es decir, pero todo eso está muy esto. Ahora empieza Rusia a decir, yo estoy vendiendo petróleo, se lo está vendiendo a la India, un descuento grande. Pero entonces Dubái ya mandó el primer embarque de gas natural para Europa, ya ha hecho acuerdo, y se está haciendo un gasoducto desde Noruega, que es un gran productor de petróleo, hacia el continente europeo, que lo están haciendo en estos instantes, ya buscando la vuelta a suplir a esos países, y de Estados Unidos también han salido embarques del Golfo hacia Europa. De manera, Europa tiene los puertos, Ámsterdam, todos esos puertos, que pueden recibir las plantas regasificadoras. Ya Lituania y Latvia, estuve viendo ayer un video sobre el asunto, está recibiendo cargamento de gas natural líquido, hicieron un puerto y están recibiendo. Esos 3 países, Lituania, Estonia, ya son independientes del gas natural de Rusia y están pegados a Rusia. Y eran ya totalmente dependientes. Y están sugiriendo que lo haga Polonia, lo hagan otros, simplemente existen los buques. El buque, por ejemplo, que llegó a Estonia, tiene producto para sostener el consumo de Estonia por 3 meses, un solo buque, porque son 2 millones y pico de habitantes. Sí, es decir, ya empieza a independizarse. Así que estamos viendo un cambio radical. No sabemos las consecuencias a mediano o largo plazo, pero de inmediato estos precios, el euro, por ejemplo, estaba, yo lo vi ahora, 1,055, es decir, por debajo del $1.06 el euro. Sí. El dólar se ha fortalecido muchísimo como resultado de que los valores de los commodities son en dólares. El mercado de valores del mundo. Claro. Bill, se nos acabó el tiempo. Claro, todo eso influye. Interesantísimo este programa para todos los que quieren aprender un poco de economía y saber cómo se mueven estos mercados de valores y esta nueva, vamos a decir, aprobación de que César Iglesias venda acciones en el mercado dominicano y hacia el exterior. Gracias, Bill, y a ustedes, amigos, hasta la próxima.